Buenas tardes, mi nombre es Shaira Carolina Zambrano Vargas, estudiante del curso A de Recursos Humanos de la Universidad Técnica de Manabí. Hoy les voy a hablar acerca de lo que es el reclutamiento por competencias dentro del tema principal que nosotros tenemos, la subsistencia, el subsistema de integración de recursos humanos. Bien. Dentro del proceso de reclutamiento con enfoques de competencia, debemos tener en cuenta de que la mejor manera de llegar a las decisiones de selección sólidas es a través de un enfoque sistémico. Tengamos en cuenta que dentro de la organización, nosotros no solamente nos encontramos con seres humanos, sino que cada ser humano es un sistema específico. Un sistema que en conjunto cada uno de ellos forman un sistema más grande, es decir, tenemos pequeños microsistemas que forman un macrosistema. Teniendo en cuenta de que desde un enfoque sistémico se pueden llegar a mejores decisiones de selección, se tiene en cuenta también el dinamismo que tienen los sujetos dentro de este círculo de trabajo o dentro de este macrosistema. Por eso, este tipo de reclutamiento, por lo general, corresponde a una fase inicial de filtrado para poder, para poder llegar a una decisión final. Dentro de este filtrado van a haber una serie de condiciones que van a permitir que el personal encargado del reclutamiento del nuevo personal pueda ser más asertivo a la hora de contratar su personal. Ahora bien, a esto nosotros lo venimos a llamar lo que es un proceso de reclutamiento formal, en el cual, como ya les decía anteriormente, lleva una serie de pasos y esto ayuda a aumentar la eficacia y a mejorar la calidad de trabajo y por lo tanto a reducir la confusión dentro de estos procesos debido a que estos procesos de reclutamiento más allá de garantizarnos un buen personal o un nuevo empleado, nos garantiza que nosotros vamos a tener una mejor eficacia en un mejor desempeño, un mejor desenvolvimiento, mejores resultados en el área de trabajo, pero también significa que vamos a ahorrar recursos, vamos a ahorrar tiempo y dinero, porque estas fases de reclutamiento involucra que también haya un coste monetario. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es de que cada proceso de reclutamiento varía dependiendo de la empresa y de las circunstancias. No va a ser lo mismo ejecutar un proceso de reclutamiento en una universidad que se necesiten profesores con el proceso de reclutamiento que va a tener una empresa para marketing o una empresa para que brinda servicios o productos. Entonces, partiendo desde ahí. Y tampoco va a ser lo mismo reclutar personal, por ejemplo, actualmente en la pandemia, que reclutar personal que no se encuentra dentro de ninguna situación catastrófica o que no se encuentra, o sea, en donde el ambiente es propicio. Hay ambientes que son más estresantes, por así decirlo, y que va también a condicionar estos procesos de reclutamiento. Por ello no se deben generalizar. También se pueden realizar formas de flujogramas del proceso de reclutamiento, como lo vemos aquí. Sin embargo, el reclutamiento inicia principalmente porque o el negocio ha crecido y necesita personal porque tiene vacantes disponibles o las personas han salido de sus puestos de trabajo. Y por lo tanto, los puestos que han dejado necesitan ser reemplazados. Entonces, es aquí cuando nosotros vamos a ver que necesitamos personal y por lo tanto vamos a tener que elegir, seleccionar y reclutar.
Otros aspectos por lo cual ha sido actualmente muy difícil elegir personal y que por lo tanto ha habido una escasez de talento es por el coste de contratar y formar nuevos empleados. Este coste es muy alto y también hay que tener en cuenta que la legislación sobre la igualdad de oportunidades está haciendo que las decisiones de contratación sean más arduas. Es decir, eh, las empresas ahora tienen la exigencia de que exista cierto porcentaje de su personal que tenga una discapacidad o una diversidad funcional y que no necesariamente significa que sea eh, una desventaja. Al contrario, hay personas con diversidad funcional en los cuales tienen cargos laborales y de hecho son muy, ¿cómo podría decirlo? Son personas muy capacitadas para el puesto de trabajo donde se encuentran, indiferente de la discapacidad que ellos tengan. Dentro del reclutamiento tenemos estrategias para esta selección eficaz. Una de esas estrategias es identificar los requerimientos críticos del puesto. Es decir, aquí la empresa va a tener que definir cuáles son esas virtudes, cuáles son esas características positivas o competentes que tiene la persona para poder ser elegida de acuerdo a estas características que la empresa impone. Entonces, aquí vamos a hablar acerca de lo que son etiquetas con los cuales se presentan ciertas cualidades específicas, conocimientos, habilidades, comportamientos, y por lo tanto, si el participante o el candidato las tiene, obviamente su posición, él podrá cumplir la función dentro de esa empresa, va a obtener el puesto de trabajo. Dentro de estos requerimientos críticos del puesto, el entrevistador, dentro de todo lo que habla con la persona, él va a saber identificar qué información es relevante, qué información no es relevante, o sea, qué información entra dentro de estas características que ellos buscan. El segundo paso es utilizar el comportamiento pasado para predecir el comportamiento futuro. ¿A qué nos referimos con esto? Esto se refiere a que en el pasado las personas, ya sea en su pasado laboral, específicamente en el pasado laboral, las personas han resuelto problemas que en ocasiones se presentan para otros como problemas irresolubles, pero esta persona logra resolverlos. Entonces, esto habla mucho de la capacidad de estrategia, de la flexibilidad de pensamiento que tiene esta persona y de la adaptabilidad que tiene esta persona para el cambio, que forma parte de cualidades incluso ya personológicas. Entonces, muchas veces el que una persona haya superado un problema en su pasado de la manera más satisfactoria, indiferente de si fue difícil o no, habla mucho de las capacidades, de la aptitud que este sujeto tenga en este nuevo trabajo. Cabe recalcar que no siempre aciertan, pero las posibilidades de que esta persona sea competente en la actualidad son muy altas porque ha sido competente en el pasado. Otra de las características es organizar los elementos de selección del subsistema. ¿A qué nos referimos con esto? Hay momentos en que las personas están capacitadas están en un proceso de desarrollo donde se encuentran aprendiendo cierta cosa en específico y que de casualidad esto que el sujeto está aprendiendo le sirve para este puesto de trabajo. Entonces, la competencia que está adquiriendo la persona resulta que es compatible con la competencia que esta empresa busca. Entonces, estas dos competencias entran en una especie de conexión. Entonces, lo que hace la empresa es contratar a esta persona para que continúe, ¿cómo se llama? Capacitándose, para que continúe desarrollando sus habilidades y que pueda concretarlas, porque esas habilidades que la persona potencia actualmente fuera del puesto de trabajo son competencias que sirven dentro del trabajo. Entonces, esto va a afectar mucho en lo que es el desempeño laboral y por lo tanto, el que la empresa apoye este tipo de desarrollos o características que tiene la persona
lo que se va a ver reflejado es que va a haber un buen, o sea, va a haber un buen rendimiento laboral. Porque aparte de hacer la selección del personal, también se hace un seguimiento y observación a los nuevos reclutados, a los nuevos empleados. Otra de las técnicas es aplicar técnicas y habilidades eficaces de entrevistas. Esto se logra empleando preguntas bien articuladas y probadas que permitan extraer los comportamientos pasados relevantes. Es decir, la empresa se enfoca en ciertas características que buscan una persona y por lo tanto la entrevista va a ir direccionada a estas mismas. Eh, Especialmente las entrevistas cuando se trata de ahorrar tiempo y dinero, lo más factible es que sean entrevistas cerradas, entrevistas en donde hay una pregunta específica que dé una respuesta específica que el entrevistador necesite saber del sujeto que está entrevistando. Sin embargo, este tipo de entrevistas cerradas no da opción a que se conozca más allá de la parte del sujeto, como nosotros sabemos, parte del área afectiva que tienen estas personas. Por ende, lo más razonable sería una entrevista semiestructurada. Estas entrevistas tienen 5 principios claves que se pueden llevar a cabo para descubrir las competencias más eficaces dentro de estas personas, como lo son utilizar eficazmente la guía de entrevista de selección, es decir, estas entrevistas llevan un orden y por lo tanto no tienes que salirte de ese orden. Hacer preguntas de seguimiento hasta obtener ejemplos de comportamientos pasados del candidato. Como les decía, es más factible una entrevista semiestructurada porque la persona en ciertas preguntas va a poder desarrollar, va a poder explicar, va a poder contar algo que pasó anteriormente. Registrar los comportamientos descritos por el candidato. En las entrevistas no solamente nos enfocamos en lo que está diciendo la persona, sino también en cómo lo dice, qué manifiesta a través de su cuerpo, con qué gestos de su cara lo dice, si se incomoda, si se siente como en una especie de interrogatorio, si esto le incomoda. Incluso esto nos ayuda a ver en muchas ocasiones rasgos de personalidad y si es una persona que tiene alguna enfermedad, también es posible verlo. Mantener la autoestima del candidato. El fin de la entrevista no es asustar al candidato, ni tampoco avasallarle con preguntas o darle a entender que no es competente para el cargo, sino que se le deja en claro de que la entrevista deja en claro de que se buscan ciertas características y al final obviamente no se le va a decir como que, no, usted no cuenta con los recursos que nosotros queremos, váyase. No. El último es controlar el ritmo de la entrevista. Las entrevistas no tienen que verse, como anteriormente decía, como un interrogatorio en el cual la persona se siente como atacada, sino que la entrevista se debe estipular un tiempo, entonces esto nos permitirá controlar el ritmo de la entrevista y también la práctica y la competencia que nosotros tengamos en estas entrevistas. Implicar varios entrevistados en sesiones organizadas de intercambio de información. Como nosotros sabemos, por condición humana mismo, nosotros no podemos ver todo de un ser humano al cual estamos entrevistando. Entonces, para esta técnica, lo más adecuado es que no solamente una persona entreviste al sujeto, sino que también le entrevisten 2 personas más o 3 personas más aparte de uno mismo, debido a que se van a fijar en el comportamiento, se van a fijar qué hace la persona, qué dice la persona, y esto va a permitir que los diferentes puntos de vista que tengan estas personas que nos ayudan a entrevistar permitan que la información que cada uno de ellos tienen compacte y que si ellos por alguna razón tienen una buena impresión de este sujeto, el sujeto posiblemente pueda quedarse. ¿Cuáles son las ventajas de realizar estas sesiones en donde entrevistan más de una persona a un sujeto? Pues estas van a ser que implican varios entrevistadores en la toma de decisiones, 4 ojos ven más que 2, se controlan los prejuicios y estereotipos, porque todos los tenemos,
Se mantiene un alto nivel de exigencia a pesar de la ausencia de buenos candidatos o la presión de tiempo para cubrir una vacante. Es decir, que indiferente de si hay buenos o malos candidatos, las entrevistas van a tener que ser realizadas en donde no se va a ver como que existan privilegios para unos y para otros no. Se aseguran decisiones de selección acertadas, como les decía anteriormente, la visión que tenga cada uno de los entrevistadores va a permitir que se tome una decisión a nivel general y que por lo tanto exista mayor probabilidad de dar en el blanco en la selección del personal. Se aumenta la confianza de los entrevistadores en su decisión, aumenta la eficacia de la decisión, se refuerza la eficacia de las técnicas y habilidades de entrevista. Como ya decíamos anteriormente, 4 personas ven mejor que 2. Entonces, eso.